Y él hace un contraste en un movimiento que está tomando bastante fuerza ahora. Y este movimiento, en nombre de tener una perspectiva cristocéntrica o centrada en el corazón del Evangelio, aísla la santificación como si fuera un contraste. Entonces, estos pensamientos, estos movimientos, estas filosofías empujan a contrastar, a tener una vida de devocional y de comunión con una vida rígida que buscar la santificación intencional. Entonces, para nada la intención de los autores bíblicos son contrastar estos conceptos, ni tampoco separarlos, ¿no? Entonces, las escrituras y los pasajes, algunos pasajes que vamos a ver como referencias cruzadas, van a demostrar que esa distinción no existe. Ahora, es importante, el autor cita que nosotros debemos entender que aquí no hay diferencias por las filosofías y las enseñanzas. Hoy nosotros estamos expuestos a leer muchos artículos en Internet, y lo va a hablar más adelante el capítulo. Estamos expuestos a mucha información, pero esta información puede distorsionar de forma sutil lo que nosotros entendemos en cuanto a la santificación. Entonces, hay un concepto muy particular, ¿no?, que apoya esto que se llama el hedonismo cristiano, ¿no? Y el hedonismo busca, ya de por sí la palabra suena fuerte, ¿no? El hedonismo tiene que ver con ir en pos de tus deseos. Entonces, esta es la idea de que vos tenés que desear a Dios, ¿no? Vos tenés que desear involucrarte en tener un enamoramiento fuerte acerca de Dios. Y eso en consecuencia va a impactar tu vida. Como creyente vos tenés que desear amar a Dios y desear buscarlo y desear deleitarte en Él. Si vos no tenés ese deseo, entonces lo que hagas en pos de la santificación es en vano, o es legalismo, o es religiosidad. Entonces, para nada esto es cierto, ¿no? Y hay muchos movimientos buscando en pos y conferencias de la centralidad del Evangelio, de deleitarte en el Evangelio, opacar la santificación. Entonces, no cuando hablas de principios claros para el matrimonio, para el hombre, en tu relación con el mundo. No, hermano, no te enfoques en eso. Vos lo que tienes que hacer es enfocarte en el Evangelio. El Señor ya te perdonó, el Señor no te juzga. Y estos pensamientos son sutiles. Entonces, esto es lo que quiere aclarar y va a atacar de forma muy intencional el autor en el capítulo. Y nosotros vamos a ver algunos versículos que él utiliza para demostrar esto. La centralidad en el Evangelio nos empuja inevitablemente a tener una pasión y una búsqueda más alta por la santificación, ¿no? Entonces, el autor dice, la santificación, ¿no?, ese es el fin máximo de la obra de Dios en y a través de nosotros, ¿no? Participamos de su santidad. Y ahí él nos va a citar Efesios 1:4, primera de Pedro 1:15. Pero vamos a Juan 15:10. Y es ahí donde en Juan 15:10 él va a poder centralizar estos dos conceptos que no se separan, sino que son parte de lo mismo. Dice, ¿quién quiere leer? Juan 15:10 y 11. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea pleno. Muy bien, acá hay una condición, ¿no? Si guardaréis mis mandamientos, ¿no?, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, ¿no? Él se pone como ejemplo
Y Él hace esa relación estrecha, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo, Él está mostrando de que tener una relación estrecha con el Padre implica, de forma estrecha, guardar sus mandamientos. Y Él se pone como ejemplo, ¿no? Entonces, lo mismo, este mismo concepto, ¿no? Lo vamos a ver en el deseo del Señor Jesucristo en Juan 17:17, ¿no? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿no? Ahora, nuestra comunión máxima va a suceder cuando nosotros nos perfeccionamos en la santificación, ¿no? Esa es la condición estrecha de nuestra comunión con el Señor. Es inevitable. Yo me ponía a pensar, porque estas personas dicen, no, mucha gente legalista se enfoca en hacer cosas, se enfocan en el moralismo, ¿no? Te atacan desde el punto del moralismo. Estas personas son moralistas y no se deleitan en el Evangelio, no se deleitan en la cruz de Cristo, no ponen sus ojos en Cristo. Están poniendo sus ojos en la ley y están confiando en sus obras. Y hacen esta relación entre una búsqueda de santificación con una salvación por obras. Entonces, nosotros tenemos que estar equipados para no permitir que esos pensamientos afecten nuestra mente, ¿no? Y la mente de la iglesia, ¿no? Tenemos que cuidar a la iglesia y a las personas que el Señor pone a nuestros cuidados de este pensamiento. Ahora, Juan 17:24, ¿no? Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor Jesucristo, en Juan 17, Él ora por la santificación de su futuro pueblo, y Él entiende que la comunión con el Padre, ¿no?, tiene que ver con una intencionalidad en ser santificado, y la santificación tiene como base la gloria de Dios y el deleitarse en el Señor. Por eso que encontramos este párrafo, dice, ¿cómo es que podemos mirar con rostro descubierto la majestad refulgente del Señor de señores y no ser consumidos? Porque no tendremos pecado, habiendo finalmente experimentado la completa erradicación de nuestra humanidad no redimida, y habremos sido libertados para estar en la presencia de nuestro Dios santo sin temor al juicio. Ser santo como Él es santo es disfrutar la comunión perfecta con Él, y la comunión eterna con Él demanda que seamos llevados a ser completamente santos. No sé si te ha pasado, pero cuando piensas en los atributos del Señor, cuando piensas en la gloria de Dios, ¿cómo no te va a dar ganas de pasar tiempo con el Señor, de orar, de ir a su palabra y de ver qué es lo que el Señor piensa acerca de eso? Entonces, no son pensamientos separados, ¿no? Por el contrario, ¿no? La santificación es producto de un deleite en la persona del Señor. La santificación es producto de ver a Dios desde la perspectiva correcta. Ahora, vamos a ver cómo, partiendo de este punto, ¿no?, Él va a dar algunas perspectivas. Entendiendo esto, ¿no?, Él empieza con el primer enfoque, que es entendiendo de que la santificación es el producto de una relación estrecha con el Señor, es producto de deleitarse en el Evangelio. El primer punto, ¿no?, en la cual nuestra vida debe enfocarse es en la excelencia del conocimiento de Cristo, ¿no? Filipenses 3:8, ¿no? Confiándonos a Él en fe humilde para que el Espíritu Santo pueda transformarnos a su imagen, ¿no? Debemos esforzarnos por ser santos, lo cual es lo mismo que decir que necesitamos del conocimiento de Él para entrar en una comunión íntima con Él. Paul Washer describe
describe algo así, porque el conocimiento del Señor no tiene que ver con información, ¿no? Él decía, seguramente han visto el video, él dice, el médico sabe más que yo acerca de mi esposa, sabe cómo funciona, ¿no?, por dentro, sabe cómo funciona su corazón, cómo funcionan sus órganos, sabe mucho más que yo, tiene mucho más información acerca de mi esposa, pero yo la conozco. Él marcaba esa diferencia. Y es lo que vamos a ver ahora que nos adentremos en Proverbios en cuanto al conocer a Dios, ¿no?, y al disfrutar de tener la sabiduría de Dios, que tiene que ver con aquellos que viven buscando y anhelando su justicia. Pero la excelencia del conocimiento del Señor, en primer lugar, es inevitable. No podemos ser santos si no conocemos de forma precisa a Dios. Pero conocer a Dios abarca algo más que información, abarca una intencionalidad de obediencia al Señor, ¿no? Entonces, nosotros vemos que, que para ser santos se necesita algo más que estar solamente centrado en el Evangelio, sino que debemos de tener una contemplación más alta de la gracia. Nosotros nos quedamos cortos si nosotros queremos contemplar la gracia solamente observando de forma superficial el Evangelio. Vivir a la luz del Evangelio es esencial, obviamente, para entender la gracia y nuestra justificación, ¿no?, que es la máquina que va a conducir una vida santificada. Pero también debemos poner la verdad santificadora en el centro de nuestras vidas, ¿no? Y el deleitarse en la gracia santificadora solamente se va a dar cuando nosotros encontramos el equilibrio entre la obra de gracia de Dios y nuestra diligencia santa al saber la verdad y alinearla a nuestros corazones con ella, ¿no? Entonces, el autor va a tomar tiempo para hablar esto y luego va a hablar distintos tópicos. El primer tópico, una vida centrada en la palabra de Dios, ¿no? Y obviamente nos enseña el ejemplo del Señor Jesucristo, ¿no? Cuando Él es tentado en Mateo 4, ¿no? Él obviamente todo el tiempo tiene en mente la palabra de Dios. Él se disciplinó durante toda su juventud para estudiar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, inevitablemente, una vida centrada en el Evangelio es una vida centrada en la palabra de Dios. ¿Y esto cómo se lleva? El autor utiliza distintos puntos, ¿no? Escucha la palabra, que tiene que ver, escucha la palabra, no solamente tiene que ver con escuchar predicaciones, escucha la palabra tiene que ver con una disposición de tener la mente de Cristo en cada situación. Tiene que ver con orar fervientemente para que se cumpla la voluntad de Dios, ¿no? Y tiene que ver con el deseo de que todo entendimiento nuevo que el Espíritu traiga a nuestras mentes y a nuestros corazones esté centralizado, obviamente, ¿no?, en la palabra de Dios, que podamos relacionar eso, que podamos estar atentos constantemente, ¿no?, en que la palabra de Dios sea parte de nuestro día a día. Entonces él utiliza, escucha la palabra, abraza la palabra. Abraza la palabra tiene que ver con aceptar y abrazar lo que la Biblia dice y una disposición a obedecerla. Y ahí cita Santiago 1, del 22 al 25, ¿no?, de no ser solamente oidores. Y después viene en el confiesa la palabra. Y tiene que ver con llamar a nuestro pecado como la Biblia lo llama, ¿no? Y nos da el ejemplo del rey David, de cómo David confesaba en cuanto a su pecado, ¿no? Y hacía canciones en cuanto a eso. ¿Te imaginas? ¿No? Después de una rendición de cuentas, que todo que todo tu pecado que has confesado se canta el domingo, ¿no? Se canta el domingo todos tus pecados. Esta era la actitud de David, ¿no? El hombre conforme
al corazón de Dios. Así que, y por último lugar, en este aspecto, vemos un obedece la palabra, ¿no? Afirmar que el estar centrado en el Evangelio es un alardeo vacío si no está marcada por una devoción creciente en la palabra de Dios, ¿no? Y acá hay unas preguntas para terminar el tópico, ¿no? ¿Amas la voluntad de Cristo? ¿Es el digno de sumisión? ¿Es el digno de tu sumisión ardiente a ella? ¿No? ¿Estás dispuesto a obedecer Mateo 28:20? ¿No? Realmente aprender y enseñar las enseñanzas de Jesús, ¿no? Y ahí también en Obedece la Palabra hace este hincapié, ¿no? Todo el mundo quiere ir a conferencias en cuanto a la centralización del Evangelio, pero nadie quiere ir a conferencias, ¿no? Donde o tienen menos público, aquellas conferencias que hablan de la obediencia al Señor, del compromiso con el Señor, no de la obediencia a los mandatos de Cristo. Y esto es natural en el corazón del hombre, ¿no? Rechaza someterse al Señor. Y es por esta naturalidad que se entremeten sutilezas y engaños, ¿no? De las cuales nosotros debemos estar atentos. Porque la intención del autor, más que recordarnos de lo que viene hablando todo el libro, es que nosotros estemos atentos a las confusiones, atentos a las mentiras en cuanto a la santificación, a no mezclar la santificación con el moralismo, con el legalismo, con acusaciones como, bueno, ustedes buscan abrazar la ley, ustedes son legalistas, ustedes son ortodoxos, ¿no? Ustedes basan su salvación en obras, ¿no? Ustedes son sectarios, ¿no? Son intolerantes. Y nosotros necesitamos tener el fundamento firme para poder luchar contra esas mentiras, ¿no? Contra esas sutilezas. Y después el libro va a hablar acerca de una vida centrada en la santidad, ¿no? Y también una vida centrada en la humildad. Y una advertencia en cuanto a la preeminencia. La preeminencia tiene que ver con que, bueno, hay peligros también en buscar y en anhelar la santidad de Dios. Y uno de esos peligros es el orgullo. Es el orgullo de pensar de que por estudiar fielmente la palabra de Dios nosotros podemos tener un privilegio o nuestra voz se escucha más fuerte o la necesidad de sentirnos oídos por lo que decimos o enseñamos. Y entra este concepto de la preeminencia, ¿no? De buscar los primeros lugares, de buscar ser escuchado. Y el amor a la preeminencia es un peligro muy grande, ¿no? Estas son marcas de un falso maestro. Estas también se muestran cuando en las predicaciones o cuando la persona que busca obedecer a Dios escuda su santificación en un vocabulario teológico, ¿no? Entonces, bueno, si yo dejo de abrazar tales autores y yo ya no me junto con esta gente que no valoraba la santificación, entonces yo soy santo. Si yo escucho tales predicadores, entonces yo soy santo. Si yo leo confesiones en cuanto a la historia de la iglesia, si yo leo libros de teología sano, si yo empiezo a utilizar un vocabulario teológico sano, entonces soy santo. Entonces tengo el derecho a ser escuchado. Y entra el temor a los hombres, ¿no? Que tiene que ver el temor a los hombres con la necesidad de decir lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Y entramos en el orgullo. Y el temor a los hombres no es nada más que una faceta encubierta del orgullo, ¿no? Entonces ya tenemos miedo de lo que vamos a decir. Queremos impactar cuando a la hora de enseñar. Queremos tener un vocabulario teológico
bastante robusto por temor a los hombres. Y eso no es nada más que un orgullo encubierto. Y estas son algunas cosas que afectan la búsqueda de una humildad, ¿no? Entonces hay peligros en la preeminencia, ¿no? Una retórica sin renovación, ¿no? Una notoriedad sin la responsabilidad, ¿no? Sin querer pagar el sacrificio de amar y servir a otros, ¿no? Y también esto afecta, ¿no? a nuestro desarrollo de la humildad. Vamos a ver después un personaje bíblico que luchó con esto. Pero primero, en cuanto a la primera parte, quiero mostrarles algunos principios bíblicos en el libro de Proverbios, capítulo 2. Y nosotros vamos a ver algunos aspectos de la sabiduría. Y Proverbios lo escribe Salomón. Y los primeros capítulos, por lo menos del 1 al 9, vamos a ver a Salomón hablando como un padre a un hijo. La idea de él es aconsejar a un joven hijo que está aprendiendo y está lidiando con situaciones de la vida. Y él le va a hablar acerca de la sabiduría, ¿no? Recordamos la historia en Reyes, que él le pide al Señor sabiduría y el Señor se lo otorga. ¿Y él por qué pide sabiduría? Para saber cómo gobernar ese pueblo. Tengo 17 años, tengo que tomar decisiones, no sé cómo gobernar ese pueblo. Así que requiero sabiduría. Pero vamos a ver algunos aspectos de qué es la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová, ¿no? Proverbios 1:7. Pero a la luz de todo Proverbios y a la luz de toda la Biblia, me gustaría que nosotros podamos verlo así. La sabiduría es como un espectro de colores y tiene varios aspectos, tiene varias perspectivas, es un concepto bastante amplio. Y la sabiduría tiene que ver con instrucción, con doctrina, con consejo, pero este no es un término estático, es un término dinámico. La sabiduría es difícil de obtener, no es sencilla, no es para cualquiera, ¿no? Y es una cualidad tanto del carácter como de la mente. La sabiduría es una cualidad del carácter del hombre y en la mente del hombre. Ahora, la sabiduría solo la puede obtener el creyente. Y esto es por una base lógica, ¿no? Porque ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. ¿Un inconverso tiene temor a Jehová? No. ¿Un inconverso puede tener la sabiduría de Dios? No. Y la sabiduría tiene que ver con cómo crecer en el discernimiento de vivir en la justicia de Dios. Y constantemente va a explicar estos aspectos. La sabiduría es un regalo de Dios. No es algo que ganas con libros. La sabiduría es producto de la gracia de Dios. La compañera frecuente de la sabiduría es la corrección o la reprensión. Y la sabiduría apela a la razón y a la conciencia, ¿no? Y ahí hay varios pasajes, ¿no? Isaías 1:18, Juan 16:8, que nos recuerda que la sabiduría solo es dada a los hijos de Dios. La sabiduría tiene que ver con conocimiento, con comprensión, ¿no? Con discernimiento, ¿no? Hebreos 5:14, Filipenses 1:9 y 10. Tiene que ver con discernir, con tener la capacidad de ver qué es bueno, qué es malo. Bueno, en esta situación no hay pecado, pero ¿qué es lo prudente? ¿Qué es lo óptimo? ¿Cuál es el camino a seguir? Y esto te lo da la sabiduría, ¿no? La sabiduría tiene que ver con prudencia, tiene que ver con perspicacia, en un buen sentido, ¿no? La sabiduría tiene que ver con sagacidad e inteligencia. Tiene que ver con la capacidad de planear correctamente, con la capacidad de ver mal y apartarse. Es un hombre que naturalmente completa sus planes.
porque son seguros. No es como el hombre necio, ¿no? Que sueña, nada alcanza, que empieza algo y no termina nada. La sabiduría también, por otro lado, tiene que ver con conocer y saber de Dios. Y es más profundo, ¿no?, que una mente informada. La doctrina es algo que se recibe. Es algo que Dios te da, que penetra en tu corazón y que tiene un efecto. Tiene un efecto en tu vida. No sos sabio por lo que dices, sos sabio por lo que haces. Y eso es un regalo de Dios. Entonces, tiene varios aspectos la sabiduría. Y es hermoso porque cada concepto se va aclarando o tomando forma conforme seguimos estudiando la palabra de Dios, ¿no? Pero en el capítulo 2, lo que va a hacer el autor al comienzo es exaltar la sabiduría. Y va a mostrar lo importante que es la sabiduría. Entonces, y la sabiduría tiene que ver con vivir los principios de Dios. Y crecer en conocimiento, parámetros, doctrina, sagacidad, prudencia, inteligencia, dentro de la justicia de Dios. La sabiduría no alcanza aspectos fuera de el temor de Dios. De manera que un hombre no es sabio si pone un techo de chapa o si pone una losa. La sabiduría no tiene que ver con eso. La sabiduría no tiene que ver con qué auto compro, ¿no? Si el blanco o el negro, ¿no? La sabiduría tiene que ver con principios bíblicos, ¿no? Y estos se desembocan y son el parámetro para tus decisiones diarias. La sabiduría no tiene que ver con ser un profe de matemática o un profe de ciencia, ¿no? Tiene que ver con el temor a Jehová. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la santificación? Porque algunos principios que el autor nos dio en obedecer, en escuchar la palabra de Dios, que son propios de una vida centrada en la santificación, son los mismos principios que el autor nos da para ver una vida centrada en la sabiduría. Recordemos, la sabiduría tiene que ver con vivir la vida cristiana, en cómo vivir la vida cristiana. Tiene que ver con eso. Entonces, el autor nos va a dar los parámetros para vivir una vida cristiana, una vida sabia. Y de hecho, nosotros vamos a ver en Proverbios que cuando habla del justo, y en Salmos, cuando habla del justo, es del creyente. ¿Y quién es el justo? El que vive bajo la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios son las leyes que Él ha establecido en su reino. Son sus normas morales, son todas las cosas que tienen que ver con espectros de sus atributos. Vivir en amor, en misericordia, en perdón, en paz, son atributos de Él y sus hijos los reflejamos. Eso es vivir en la justicia de Dios. Perdonar, ¿no? Amar, ser humildes, ser serviciales. Todo eso implica vivir bajo la justicia de Dios, ¿no? Es vivir en la justicia de Dios es vivir obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, es hermoso ver cómo desde el Antiguo Testamento hay mucha claridad en cuanto a esto. No hay una distinción en, vos sos justo, pero podés vivir lejos de la justicia de Dios. Podés vivir en iniquidad, ¿no? El inicuo, la Biblia lo muestra, el Antiguo Testamento lo muestra como alguien que vive como si no existiera la ley de Dios. Ese es el contraste del justo, ¿no? El inicuo. Entonces, la vida de sabiduría es lo mismo que decir la vida de santificación, es la vida del creyente. Y no es un concepto que se pueda separar del creyente. Ahora nosotros vamos a ver en el capítulo 2, del 1 al 5, las condiciones para entender la sabiduría. Y vemos, dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia adhieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, ¿no? En el versículo 5 vemos la consecuencia
Y en los primeros 4 versículos vemos las condiciones. Acá hay una condición para darnos un fruto, ¿no? ¿Y cuáles son las condiciones para entender la sabiduría? Porque el versículo dice, ¿cuál es la conclusión? Entonces, capítulo 2, versículo 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Ahora, hay condiciones para entender la sabiduría de Dios, para vivir la santificación. ¿Cuáles son esas condiciones? Ahora, dice, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y si como a la plata la buscares, ¿no? Entonces, nos dan 3 aspectos en cuanto a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, en cuanto a vivir la sabiduría, ¿no? Y si inclinares tu corazón a la prudencia, nos muestra una intencionalidad del corazón por querer obedecer al Señor, ¿no? Y utiliza esta figura, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Si estás haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, ¿no? Entonces hay un corazón predispuesto a la palabra de Dios, a obedecer y a someterse a la Escritura, a someterse al temor a Dios, a los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces hay un deseo de inclinar tu mente a ser prudente. Es decir, quiero abrazar la palabra de Dios. Y esta es la idea que nos dio el punto en el libro. Quiero abrazar la palabra de Dios. Quiero oírla y necesito obedecerla, ¿no? Yo necesito oírla y que eso afecte mi prudencia, que eso afecte mi forma de pensar, eso afecte lo que voy a decir y lo que no voy a decir, ¿no? Dice, hay otra condicionante, ¿no? Y es, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz. Y es, si hay un deseo, ¿no? De buscar la palabra de Dios, de anhelar la palabra de Dios como fuente santificadora, como fuente de la sabiduría de Dios. Y nos muestra no solamente las intenciones de cómo tiene que estar preparado nuestro corazón para buscar la sabiduría de Dios, sino también la forma. Y es una forma sacrificial, ¿no? Y tiene que ver con el primer principio que vimos en el libro, de para buscar la santificación es inevitable, ¿no? Y nos llevaba el libro a Filipenses 3:8, el conocimiento del Señor, ¿no? Y el autor asume algo, ¿no? Y como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. O sea, si la investigaras, él hace este cuadro del hombre que busca plata y el hombre que busca oro, ¿no? Y conocemos, ¿no?, el clásico cuadro del hombre que está en la mina, ¿no?, buscando el tesoro en el agua, minuciosamente, atento. Cuando enseñaba este pasaje a algunos hermanos, quizás nunca has visto un minero y no has visto cuánto se esfuerza el minero para buscar el tesoro. Pero sí conozco un cuadro que te va a ser más familiar. ¿Qué pasa cuando se te pierde el celu? No lo encontrás. Das vuelta a la casa. No salís si no encontrás el celu. Das vuelta a la casa, limpias todo, removes todo, ¿no? Hay un deseo inagotable e incansable de buscarlo. Y no vas a parar hasta encontrarlo. Se te ocurren 1000 formas, de llamar, ¿no? ¿Dónde lo dejé? Aplicaciones. No vas a parar hasta encontrarlo, ¿no? Buscas ropa, ¿dónde estuve? ¿Qué hice? Y sos Sherlock Holmes, ¿no? Empezás a buscar, a ver dónde estuve, ahí, en el trabajo, la casa, en el baño. Y empezás, ¿no viste? Me preguntás a todo el mundo, ¿no? Y empieza todo un proyecto de investigación para encontrar el teléfono. Muy valioso. Contactos, ¿no? Tanta información que tenés ahí. Bueno, este es el cuadro que entiendo que la palabra de Dios nos llama a buscarla, ¿no? Entonces, la sabiduría
es producto de la gracia de Dios, pero también requiere esfuerzo, ¿no? Y la santificación requiere esfuerzo porque se basa en el primer principio, ¿no?, que vimos, el conocimiento de Dios por medio de su palabra. Entonces la sabiduría va a llegar inevitablemente conociendo al Señor, y para eso necesitamos inquirirla, ¿no? Vemos el ejemplo de Esdras 7:10, ¿no? Cómo él inquiría la palabra de Dios, cómo la guardaba y la enseñaba. Pero Proverbios nos recuerda que ¿querés sabiduría? ¿Querés temer más al Señor? Búscala como tesoro. Escudriñala, ¿no? Escudriñar significa investigar. Investigar la palabra de Dios, la fuente de sabiduría. Crecer en el temor al Señor, tener una disposición de obediencia en el corazón. O sea, nosotros vamos a tener ese esfuerzo de estudiar la palabra de Dios con el deseo y el fervor de inclinar nuestro oído. O sea, yo necesito obedecer lo que dice esto, ¿no? Recordamos los principios del comienzo, ¿no? La sabiduría no tiene que ver con lo que dices, la sabiduría tiene que ver con lo que haces. Y tiene que ver y viene con la intención de obedecerla. No es mera información, ¿no? Entonces nosotros vemos en estas condicionantes, si hay eso, entonces, solo entonces, entenderás el temor a Jehová. Vas a entender lo que es tenerle temor al Señor y vas a hallar el conocimiento de Dios, ¿no? Ahora nos recuerda esto. ¿Quién es la fuente de la sabiduría? Del versículo 6 al 9. Como decíamos al comienzo, la sabiduría viene del Señor. Entonces, entendiendo esto, que la sabiduría tiene que ver con los parámetros de cómo vive el creyente, ¿puedo atribuir una vida esforzada en santificación a méritos de hombre? No se puede, ¿no? Porque la sabiduría no es de nosotros. Aunque tenemos que buscarla como tesoro, la sabiduría la da el Señor. Y te lo explica acá. Porque Jehová da la sabiduría. O sea, te dice, escudriñala, estudiala, porque Jehová es el que da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Y ahí viene la siguiente conclusión. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. No vamos a ser sabios, en consecuencia, no vamos a ser santos si no reconocemos que la sabiduría, la capacidad de andar en el temor del Señor, viene de Jehová. Él es el que da la sabiduría. Solamente de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él es el que da la sabiduría al creyente, Él da la sabiduría a los rectos. Él es quien hace que nosotros andemos rectamente. Él es el quien provee el conocimiento. De manera de que, mira qué hermoso, si algo entendemos de la palabra de Dios, si hay un deseo por inquirir la palabra de Dios, si algo obedecemos de la palabra de Dios, es porque viene del Señor, es dado por el Señor, es un regalo del Señor, ¿no? Y Él también, Él cuida, hay una protección a los que caminan rectamente. Y muchas veces nosotros no entendemos esto, de que vivir en un camino de rectitud nos libra de muchos sufrimientos. Y lo va a explicar esto en los siguientes pasajes hasta que acabe el 22 del 10 en adelante. Va a explicar cómo la palabra de Dios es escudo, ¿no?, a los que caminan rectamente. El vivir en la sabiduría de Dios te evita de muchos sufrimientos agónicos propios del pecado, ¿no? Porque vemos que el hombre sufre por su pecado, ¿no? Vemos que el que tenía un compañero que contaba, ¿no?, la triste realidad de su jefe en el trabajo. Él no confía en nadie, en ninguno de sus trabajadores, en nadie de su familia. ¿Y sabes por qué él no confía en nadie?
¿Por qué él no le cree a nadie? Mentiroso. Porque él es un mentiroso. Él estafa, él vende, él hace varas de hierro, de cobre, viste, cosas de herrería, y él miente. Él te dice que te vende una cosa, pero lo vende de menor calidad, ¿no? Así que él vive una vida triste, una vida vacía, ¿no? Él no le cree a nadie, él no confía ni en su familia, él está solo, ¿no? No tiene a nadie, porque es un mentiroso. Pero el que vive en el temor de Jehová, el que vive obedeciendo al Señor, vive tranquilo, duerme tranquilo, ¿no? Entonces, la sabiduría, el Señor nos da ese regalo. Muchas veces nosotros no lo vemos, nosotros no lo valoramos ni agradecemos el vivir una vida de santificación. Pero el autor nos recuerda eso, ¿no? Y también Él guarda, ¿no?, las veredas del juicio. Él preserva el camino de sus santos y sigue masticando la misma idea. Entonces, ya que el Señor es quien es la fuente de la sabiduría, ya que su sabiduría nos libra a nosotros en la vida, en el diario vivir, aunque nosotros no veamos todo el panorama completo, el Señor nos cuida y nos preserva. Llega a la siguiente conclusión: entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Y la justicia tiene que ver con vivir bajo los parámetros morales de Dios, ¿no? Tiene que ver con mirar la vida como Dios la ve, decirle lo bueno, lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? El juicio tiene que ver con el discernimiento, ¿no?, de nosotros, en decir, porque la justicia son los parámetros de Dios, el parámetro moral de Dios, ¿no? Y cómo sus atributos desprenden que nosotros amemos esa moralidad, esos atributos de Dios, esos atributos comunicables, ¿no? Su bondad, su amor, la paciencia, el perdón, la misericordia, ¿no?, la generosidad, son parte de la justicia de Dios, ¿no? Y todo lo que abarca la ley de Dios. Pero el juicio tiene que ver en cómo nosotros discernimos. Esto es bueno, esto es malo, ¿no? Por aquí sí, por aquí no. Esto es mejor. Esto es bueno, pero esto es mejor. Y eso es lo que te da la sabiduría de Dios. Te da a vos juicio para discernir, ¿no? Esto sí hay que hacer, esto no hay que hacer, ¿no? Y conforme uno va creciendo en el temor del Señor, este juicio se va agudizando, ¿no? Entonces, ¿a quién tomás por sabio? ¿A quién vas a pedir consejo? De forma natural, vamos a pedir consejo a aquellas personas que viven la sabiduría desde hace más tiempo. O sea, que viven una vida íntegra delante del Señor, que viven una vida de obediencia. Esas personas tienen su juicio muy agudo. Y de forma natural nos escudamos en estas personas para pedir consejo. Porque esto es lo que te da la sabiduría de Dios. Te da justicia, te ayuda a crecer en justicia, a crecer en juicio, a crecer en equidad, ¿no? En ser justo, equidad, en ser equilibrado. Decir, bueno, esta situación amerita hacerse esto, esto merece tal retribución, ¿no? Eso es lo que te da la sabiduría de Dios, eso es lo que te da vivir en la santificación, hay beneficios, ¿no? Y todo buen camino, ¿no? Y la sabiduría te ayuda, los parámetros del Señor te ayudan y te empujan a entender cuál es la forma de vivir adecuada, cuáles son los pasos a seguir, cuáles son la dirección a seguir, ¿no? Siempre que nosotros vemos el cuadro de camino o caminar, tiene que ver con el transitar de la vida en Proverbios. Tiene que ver con el caminar, tiene que ver con la vida misma y los caminos por el rumbo al cual nuestras decisiones dirigen nuestra vida. Entonces, esto te da la sabiduría, estos son los beneficios de la sabiduría. Pero hay una fuente de la sabiduría y hay un requisito para la sabiduría. Hay un corazón predispuesto a la sabiduría. Y todo esto implica la vida del creyente, ¿no? Entonces, en la santificación, nosotros entendemos que es más allá de seguir reglas morales.
hay una intención de conocer al Señor, hay una intención de temer a Dios, hay una intención de crecer en reverencia al Señor. Por lo tanto, hay un deseo natural de tener una relación estrecha con Él, ¿no? Y estas son sus consecuencias. Y después, del 10 al 22, no lo vamos a ver, pero se los digo ahí por arriba, hay 2 beneficios que te da el ser sabio, ¿no? Y te va a librar del mal camino de los hombres que hablan perversidades. No sé si te has dado cuenta, pero de forma natural, desde que empezamos a venir a la iglesia, hay amistades que cortamos. Hay gente que ya no frecuentamos de forma natural. Porque la sabiduría te libra de los hombres perversos y de la mujer extraña. De eso te libra la sabiduría. Un hombre sabio, un hombre temeroso del Señor, va a huir de la mujer extraña, ¿no? Ahí en el versículo 16, serás librado de la mujer extraña, de la mujer ajena que halaga con palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, ¿no? Por lo cual su casa está inclinada a la muerte, ¿no? Y ahí vemos todas las promesas para este joven. Es el padre diciéndole a su hijo, hijo, aprecia la sabiduría. La sabiduría te va a librar de los malos amigos, de la mujer extraña. La sabiduría te va a ayudar a entender justicia, juicio y equidad. Recuerda que la sabiduría tiene como fuente el Señor. Él es el que da el entendimiento, Él es el que da el conocimiento, la inteligencia. Y recuerda que entender la sabiduría implica una actitud correcta del corazón. Para entender la sabiduría hay que tener un corazón dispuesto a obedecerla. Hay que esforzarse por estudiarla, ¿no? Hay que tener un corazón dispuesto a que nuestra mente sea afectada por el conocimiento del Señor. Entonces, entendiendo este proverbio, lejos estamos de pretender de que la santificación simplemente es una estructura de reglas que me va a librar en mis fuerzas de apartarme del Señor. Nada que ver con eso. Lejos está de eso. Lejos está de aborrecer el Evangelio, ¿no? La santificación. Lejos está de olvidarse de la centralidad y de la obra de nuestro Señor, ¿no? Así que qué hermoso es ver cómo 1000 años antes de que venga nuestro Señor, ¿no? Hombres de Dios entendían la santificación, entendían lo que es vivir en sabiduría, entendían lo que era vivir en temor del Señor. Y ellos no lo separaban ni se atribuían a ellos la gloria de la sabiduría, les daban la gloria a Dios, ¿no? Entonces vemos a lo largo de la historia hombres fieles que han, y así podemos citar, ¿no? Ir a lo largo de la historia de hombres fieles que no han separado este concepto, ¿no? Y hoy en la actualidad no tenemos por qué separarlo. Quiero terminar recordándoles algo. La última parte del libro habla acerca de la humildad y la importancia de tener un corazón humilde. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, este pasaje no lo cita el libro, pero fue inevitable que no venga a la mente. .5 Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Pedro está escribiendo esto ya aproximadamente con unos 60 y pico de años. Ya está muy cerca de su muerte. Y a él le costó entender esto. Cuando nosotros vemos al Pedro de los Evangelios, vemos a un Pedro lleno de soberbia, ¿no?
Un Pedro que cuando el Señor le decía, me vas a negar. No. Eso no. Cuando un Pedro que piensa que es más poderoso que Dios, ¿no? Cuando el Señor les avisa que Él va a morir. No, Señor, tal no te acontezca. Como diciendo, yo no voy a dejar que te maten. ¿No? Qué iluso, qué engañosa que es la soberbia, ¿no? Que nos hace pensar que nosotros podemos cuidar a Dios. Nosotros podemos decirle a Dios, Señor, no te preocupes, aquí estoy yo para controlar la situación. ¿No? Vemos a Pedro en el cuadro con Malcolm, ¿no? Sacando una pequeña espada y cortándole la oreja. Ahora, Malcolm no estaba solo. Malcolm estaba con alrededor de 700 soldados. Mirá qué insensatez, ¿no? Qué ingenuidad del tipo, que piensa que sacar una espada le va a servir para vencer a 700 tipos. Él piensa que puede con 700 hombres entrenados de la guardia romana, ¿no? Y los puede vencer con su pequeña espada. Y ahí el Señor le da otra lección, ¿no? Pedro, si yo quiero, yo traigo legiones de ángeles. Puedo llamar miles de ángeles para defenderme. No necesito que me defiendas, ¿no? Pero este es el orgullo de Pedro, ¿no? La insensatez de un hombre orgulloso. Y para esto ya Pedro era el líder, ¿no? Pedro caminaba con el Señor, había pasado 3 años con el Señor y parece que él no ha entendido nada. Ahora, imagínate, ¿no? Cómo el Señor fue trabajando en el orgullo de Pedro. Después de que le dijo, ¿no? Me vas a negar, después de que cante el gallo. Me vas a negar. ¿Qué hizo Pedro? No, Señor, hasta la muerte. Ahora, mirá lo paradójico de esto, ¿no? Pero en Israel, en Jerusalén, estaba lleno de gallos. Así que imagínate lo que debió ser para él el resto de su vida, ¿no? Gente que cría gallos, tu vecino tiene gallos, ¿no? Todo el mundo tiene gallos, así que todas las mañanas vas a escuchar eso y vas a recordar la insensatez de tus dichos, ¿no? El Señor le dijo. Ahora dice el texto que el Señor lo quedó mirando a Pedro, ¿no? No sabemos cómo habrá sido esa mirada. Quizás una mirada de, te lo dije, te avisé, ¿no? ¿Viste? No sabemos cuál habrá sido esa mirada, pero el Señor lo miró y fue suficiente para quebrar el orgullo de Pedro. A pesar de eso, él no entendía, ¿no? Él no entendía. Imagínate lo humillante que fue para él. Después del Señor resucitado, ¿no? ¿Qué hizo Pedro? No entendió nada. Volvió a pescar, ¿no? Después de la muerte del Señor Jesucristo, volvieron a pescar. Cuando el Señor le dice, tira al otro lado, él sabe que es Cristo. Él vuelve y el Señor Jesucristo tiene todo preparado. Había hecho el pescado, había hecho el desayuno, les había conseguido, les había hecho el día, porque no habían ido a laburar, se habían olvidado del llamado que el Señor les había hecho, se habían olvidado del mandato que el Señor le había hecho y ellos quisieron, volvieron a laburar. Bueno, me voy a laburar, no sé hacer otra cosa, voy a depender de mí de nuevo, voy a laburar. Y era el Señor diciéndole, no, sigo teniendo el control. Yo soy el que te provee, ¿no? Yo soy el que te echo el desayuno. Vení. Pero no pudo decir nada en ese momento, ¿no? Otra vez el Señor mostrándole por medio de su amor y su cuidado, ¿no? Aplastando el orgullo de Pedro. En cuanto al sustento, vimos en cuanto
a la necesidad de confiar en Él, porque así es el orgullo, ¿no? El orgullo nos hace pensar que podemos tener control de las cosas. El orgullo nos hace pensar de que nosotros podemos sobreponernos ante cualquier adversidad y no tener en cuenta la soberanía de Dios, ni el cuidado, ni el control de Dios. El orgullo nos hace pensar de que nosotros somos autosuficientes, autosustentables, ¿no? De manera que Pedro constantemente tuvo el orgullo golpeado. Y esta es la forma que el Señor utilizó para moldear al Pedro que nos escribe esto, ¿no? Pero aún así le costó, porque cuando nosotros vemos en Gálatas, ¿no? El orgullo de Pedro fue tomando otra faceta. Ya no era un orgullo tan visible, ¿no? Tan demostrativo, tan impulsivo. Esta vez su orgullo se manifestaba en el temor a los hombres, ¿no? Y cuando nosotros vemos en Gálatas, cuando Pablo lo confronta cara a cara, ¿no? Y le dice: Pedro, te juntás con los judíos y te pones a favor de que todavía se siga viviendo como manda la ley, y te juntás con los gentiles. Y cuando estás con los gentiles, pero vienen los judíos, dejás a los gentiles y te vas con los judíos. Y menosprecias la salvación por gracia. Eso es lo que está haciendo. Está mal, ¿no? Él lo exhorta. Y Pedro, ¿no? Con temor a los hombres, es humillado nuevamente, ¿no? Y es llamado a vivir una vida humilde. Así que este es Pedro, ¿no? Quien le costó entender el vivir bajo la humildad del Señor. Y es como el Señor va trabajando en nuestros corazones. El líder de los 12. Cuando a Pedro le pasó esto, él era el mayor representante de la iglesia, él era el líder de los apóstoles, el obispo que cuidaba a los pastores, era la persona visible de la iglesia, pero todavía tenía temor a los hombres. El orgullo se manifestaba de otra forma, en otra faceta, ¿no? Temiendo a los hombres. Así que ya después de alrededor de 30 años, ¿no? Le tomó a Pedro entender esto. Desde el Pedro de los discípulos al Pedro de Primera de Pedro, son 30 años. Entonces, naturalmente el Señor va a ir trabajando para que nosotros seamos hombres humildes, ¿no? Hombres temerosos de la palabra de Dios, hombres que rechacen la preeminencia, ¿no? Que rechacen el buscar la aceptación de otras personas, el buscar la reputación, el buscar el reconocimiento, ¿no? Una vida santa, una vida sabia, una vida con discernimiento, es una vida que antepone la humildad, ¿no? del Señor, y es el reflejo del Señor Jesucristo. A mí este cuadro de Pedro me golpeó mucho, por ahí es para hablarlo toda una predicación, pero brevemente quería hacer un pequeño repaso, ¿no? Para ver la obra del Señor en este hombre, cómo Él trabajó su soberbia por medio de esta forma, ¿no? Y hizo un hombre humilde, un hombre conforme al carácter del Señor, ¿no? Así que quería animarlos con eso esta noche, hermanos. Y ahí seguramente después le paso algunas preguntitas a Gaby, ¿sí? Oramos. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, porque nosotros podemos abrazar, Señor, las verdades bíblicas, Señor. Podemos abrazar, Señor, la seguridad y la tranquilidad de que necesitamos, Señor, anhelar una vida sabia, una vida santa, una vida, Señor, centrada en tu palabra, una vida, Señor, con una motivación correcta, Señor, una vida que se deleite en el Evangelio, buscando tu gloria, Señor, y entendiendo que tu gloria se magnifica, Señor, cuando por tu sangre, Señor, nos santificas, Señor, y nos motivas a poder ir en esa dirección, Señor. Líbranos, Señor, de amar la preeminencia, líbranos, Señor, de que el orgullo, Señor, nos envanezca
Ayúdanos, Señor, a ser hombres serviciales, amorosos, hombres, Señor, dispuestos a conocerte con el único propósito de exaltar tu nombre, Señor, de glorificarte, de exaltar al Hijo, Señor, y de amar a tu iglesia, a tu cuerpo, Señor, a tu tesoro precioso, Señor, que es tu pueblo escogido, Señor. Ayúdanos a amarlos, ayúdanos, Señor, a poder servirles, a poder tratarlos, Señor, como tú los hubieras tratado si estuvieras aquí, Señor, en la tierra. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es bálsamo, Señor, a nuestro corazón. Tu palabra es de aliento, de exhortación. Tu palabra, Señor, exalta tu nombre y tu gloria. Y gracias te damos por eso. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.